Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Lo Justo y Necesario. Soy Montserrat Martorell, transmitiendo por El Periodista TV desde el barrio de Bellas Artes, y hoy me encuentro con una invitada muy especial. Ella es Rosa Montero, escritora española, quien hoy está en nuestro país para presentar Los tiempos del odio. ¿Cómo estás, Rosa? Pues nada, encantada de estar aquí contigo, Montserrat. El gusto es mío. Rosa Montero Gallo, porque sí, hay que honrar a la madre siempre. Nació en Madrid, estudió periodismo y psicología y es autora... En cuarto, lo dejé en cuarto, no terminé. ¿Lo dejaste, lo terminaste? No. Mira, es autora de Crónica del desamor, Te trataré como una reina, Temblor, Bella y oscura, La hija del caníbal, La loca de la casa, La ridícula idea de no volver a verte, La carne, y bueno, podría seguir porque esta es tu novela número 16. Exacto, es que soy muy mayor ya, empecé muy joven. Sí, pero aún así hay escritores que tienen más de 60 años y escriben 2 novelas, 3 novelas. Y bueno, sí, depende. Yo llevo, este año hace 40 años de la publicación de mi primera novela, o sea que ya es un poco un vértigo, ¿no? Sí, pero ¿te da vértigo? Así como que te asusta. Sí, hombre, asusta el paso del tiempo. Además es que esa es una de mis obsesiones, ¿no? Soy una escritora esencialmente existencialista que escribe sobre todo en todas mis novelas desde que tenía la primera clase, que con 26 años o los que fueron, o 27, pues sobre el paso del tiempo, sobre lo que el tiempo nos hace y nos deshace, porque vivir es irse deshaciendo en el tiempo, sobre la muerte y sobre el sentido de la vida, si es que hay alguno, ¿no? Sí, van cambiando las tramas, las historias, pero finalmente en el como fondo que siempre está eso, sí. Quedan esas obsesiones que están Claro. como muy presentes, como esa voz que otra vez Rosa ahí hablando, ¿no? Es que todos los escritores escribimos siempre sobre los mismos temas, ¿no? Entonces intentas encontrar una nueva manera de explicarte a ti misma esas cosas que te obsesionan y buscar un modo de hacerlo pues más profundo, más bello y más exacto, si puedes, claro. Esta novela que, bueno, es parte de esta trilogía sí. Y que tú crees que pronto quizás o en algunos años va a salir una cuarta. Habrá una cuarta porque dejo a mi protagonista en un lugar muy inquietante y quiero... Bruna Husky. Sí, Bruna Husky. Muy curiosa, en un lugar muy peculiar, y entonces me muero de curiosidad por saber qué le va a pasar, y si no escribo una novela no lo puedo saber, tengo que escribir una novela para saber qué le va a pasar. Y ahora no sabes nada. No tengo ni idea, ¿no? Tengo que escribir. La tienes durmiendo. Todavía no está hecha, las novelas ya sabes que nacen del inconsciente, ¿no? Entonces mi yo consciente no sabe nada de ese futuro de Bruna hasta que no me ponga y vaya tejiendo esos sueños que son los libros, ¿no? Sin amor no merece la pena vivir. Leí esta primera línea de Los tiempos del odio, de Editorial Planeta, y inmediatamente dije, aquí está Rosa Montero otra vez, con estas frases como directas que te dejan pensando, que te remueven, Muchas que gracias. te provocan emociones. Muchas gracias. ¿Cómo fue esta experiencia de escribir Los tiempos del odio? Porque es un título fuerte, es un mundo extraño, sí, es un mundo súper... A mí no me parece extraño. Fíjate que las 3 novelas de Bruna Husky, que por cierto los libros, como tú bien sabes, se pueden leer indistintamente. Exacto. O sea, es una historia, no es que haya una historia que se continúe, se pueden leer este libro sin haber leído el anterior. Pero las 3 novelas de Bruna Husky yo siempre digo que son las novelas más realistas que he escrito y que representan además de una manera tremendamente realista el mundo actual. Exacto. Hay un prejuicio en 2110, para 2110, los que no saben. Ese es el año. Ese es el año. Donde transcurre todo. Sí. Y en Madrid, ¿no? Fundamentalmente, bueno, también en otros sitios, pero hay un prejuicio en España, por lo menos, frente a la ciencia ficción, que la gente cree, que no la lee, porque además creen que trata de cosas esotéricas y como frías y poco emocionales y que no tienen que ver con tu vida. Y es verdaderamente todo lo contrario, ¿no? La ciencia ficción te da una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la condición humana y del aquí y el ahora, ¿no? Entonces, a mí estas novelas, la verdad es que fíjate tú que Bruna Husky es de todos los personajes que he escrito el que más me gusta y el que más se parece a mí en el fondo. Hombre, yo no soy una replicante de combate, obviamente, pero en el fondo, ¿no? En su manera de estar frente al mundo, pues desde luego es la que más se parece a mí. Y luego este libro, que yo creo que de los 3 es el mejor, tiene un final, Montserrat, que es de todos los finales de mis novelas, es el que más me ha emocionado a mí escribir. En el momento que estabas terminándolo, cuando ya sabías lo que iba a pasar, sí. ¿Cómo fue ese momento? Siempre, cuando ya, bueno, es que ahí depende del método que tengas, ¿no? Yo soy, entre los escritores de La Brújula y los escritores del Mapa, ¿no? Yo soy una mezcla de los dos. Entonces, primero me paso como un año y pico desarrollando
la novela en cuadernitos y a mano y tal. Y cuando ya sé que va a tener 46 capítulos y lo que va a pasar en los 46 capítulos y tal, me siento al ordenador y me paso otro año y medio escribiendo y al final, en vez de 46 capítulos, tiene 58, un personaje se ha muerto, tal. Entonces es una criatura viva hasta el final. Soy mezcla de las dos cosas, del mapa que necesita antes saberlo y de la brújula que va descubriendo cuando lo hace. Pero lo que te quiero decir es que el final yo lo sé desde el principio. Con todas las novelas, siempre. Con todas las novelas. Es muy raro. Lo primero que se me ocurre de una novela es lo que yo llamo el huevecillo, que es una imagen que te emociona. En La loca de la casa tú hablas mucho de eso. Exacto. Y es una imagen que te emociona y te obliga a escribir sobre ella, ¿no? Lo segundo que se me ocurre, sabiendo solamente esa imagen del huevecillo, es la voz narrativa. ¿Cómo va a sonar la novela? ¿Quién la va a contar? Pero no solo si va a ser un narrador omnisciente, sino también si va a ser una novela larga o corta, con diálogos, sin diálogos. ¿Sabes cómo suena? Es como si una canción que suena en tu cabeza, ¿no? Y lo tercero que se me ocurre es el final de la novela. Así que escribir una novela es llegar a ese final. El final de Los tiempos del odio lo sabía casi desde el principio. Y lo que pasa es que llegar a escribirlo realmente fue tremendamente emocionante y además me ha enseñado cosas que no puedo decir qué cosas me han enseñado porque sería un spoiler, ¿no? Pero vamos, sí, me ha enseñado muchas cosas. Yo tengo que reconocer que no todos los invitados que vienen son los autores que a mí me han marcado y en este caso he leído casi todas tus novelas. Qué maravilla. Y me pasaba que leía esto y decía... ¿A quién le habrá heredado Rosa esta capacidad porque tan creativa de cambiar, de pasar de piel, de meterse en un mundo tan ficticio, como esta intensidad? Porque hay que ser muy intensa para escribir las novelas que tú escribes. Muchas gracias, sí, qué bonito. ¿De dónde vino? Pues yo qué sé, debo ser así, o sea, no sé. Por otro lado, lo que sí que es verdad... Las novelas que, como te digo, son los sueños, son mis sueños, ¿no? Nacen de mi inconsciente, pero lo que pasa es que luego escribir también es un oficio, ¿no? Entonces, pues ya llevo muchísimos años escribiendo y vas aprendiendo, como el carpintero, a tallar un poco las palabras y entonces cada vez puedes transmitir esa intensidad mejor, porque claro, las novelas las tienes primero en tu cabeza y son como proyecciones tridimensionales, son preciosas dentro de tu cráneo, tienen luz, tienen sonido, tienen color y lo malo es que desde aquí hasta lo real pues siempre pierden mucho, ¿no? Sobre todo cuando era joven perdían muchísimo y la capacidad del oficio lo que hace es que vas aprendiendo a que ese paso de esa cosa preciosa que te da vueltas en la cabeza a lo real, pues cada vez es más cercano, ¿no? Entonces yo ya que soy muy mayor, envejecer no eres tan mayor. Muy mayor, pero envejecer no tiene ni pizca de gracia. La verdad es que es un horror, pero tiene unas poquitas cosas buenas. Una de ellas es que la novela es un género de madurez y que efectivamente yo noto que ahora estoy en los últimos 3 libros, digamos, pues que estoy en una cierta plenitud, ¿no? Es decir, que sé pasar mejor. Y decías que Los tiempos del odio era el mejor libro que había escrito. No, de los 3. De los 3 de Bruna Husky ya no sé cuál es el mejor que he escrito, cuáles son los que no. Los 3 últimos me parecen especialmente maduros, ¿no? La carne, por ejemplo, el anterior, La ridícula idea de no volver a verte. Pero este, desde luego, de los 3 de Bruna Husky es de los mejores y a mí me gusta, como no te gustan todas tus novelas igual, a mí este libro me gusta especialmente dentro de mis novelas. Y Bruna Husky, que además es un personaje que sabe que solo va a vivir 10 años. Eso, por eso ahí nos parecemos. Pero tú has vivido más de 10. Sí, pero y bastantes vidas en una. Sí, exacto, llevo como 4 o 5 vidas, muy bien, veo que te lo sabes todo. Pero eso es lo que nos une, porque el hecho de que solo vaya a vivir 10 años hace que no pueda olvidarse de que es mortal. ¿Qué es lo que hacen los seres humanos? O sea, la inmensa mayoría de los seres humanos viven como si fueran eternos, salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen o como yo misma, ¿no? que estamos obsesionados por el paso del tiempo y por la muerte. Entonces, eso me une con ella, ¿no? Justamente. Y al estar obsesionados por el paso del tiempo y por la muerte, también estamos muy llenos de vida, porque somos Bruna y yo somos unas disfrutonas, nos comemos la vida a bocados. Es un poco alcohólica, bueno, Bruna, sí. Con el vino blanco. Es lo mismo que me pasa a mí en cuanto al amor por el vino blanco, no, el alcoholismo todavía no, espero no llegar, pero le he dado muchas cosas a Bruna, entre ellas el gusto por el vino blanco, que es lo único que bebo yo, solo que como ella es tan extrema, porque es como un animal salvaje, ¿no? Y está en una vida tan extrema, pues yo creo que era lógico que fuera más alcohólica que yo, o sea que roza el alcoholismo grave, la pobre.
No recordamos, inventamos los recuerdos. Total y absolutamente. Sí, no, es verdad. Creemos que recordamos, pero nuestra memoria es un invento. Y bienvenido sea, ¿no? Yo tengo un hermano con el que a veces recuerdo cosas de la infancia que hemos vivido los dos, y los padres de mi hermano no son mis padres en absoluto, no tienen nada que ver. Lo dices en un libro también, pero que es una hermana. Sí, claro, pero eso es mentira. Sí, pero yo cuando lo leí hace muchos años pensaba que me lo creí, pero completamente. Claro, la loca de la casa. Rosa decía, tengo una hermana que vivíamos en la misma casa. Una hermana melliza, digo, además, sí. El libro ese se lo dedico a mi hermana Martina. Exacto. Pero no, es verdad, no existe. No existe, es que es ficción, ¿no? Ese libro, La loca de la casa, es mi libro más interactivo, es una especie de artefacto creativo en donde yo le ofrezco al lector la posibilidad de jugar conmigo el juego de la creación y de la imaginación, precisamente. Y para los escritores jóvenes es un muy buen libro, además, como de iniciación. Gracias. Y quizás muchos no saben, acá en Chile, pero tú además sufriste una tuberculosis que te mantuvo alejada del colegio entre los 5 y los 9 años. Sí, de los 10 años. Eso fue verdad, no inventamos No, eso es verdad, totalmente verdad. Está tachado, notificado. Sí, eso es verdad. Y bueno, de todas maneras, yo no sé si eso A veces te dicen, no, ¿escribirías por la tuberculosis? Yo creo que no, porque ya escribía con 5 años. Mis primeros cuentos los escribí con 5 años, yo creo que antes de ponerme enferma o al mismo tiempo. Y además conozco a mucha gente que ha tenido enfermedades largas como la mía de pequeños y que son directores de banco, o sea, que no creo que eso te haga ser... Más bien creo, Montserrat, que tanto la tuberculosis como la escritura vinieron del mismo lugar, o sea, que fueron respuestas, una orgánica y otra mía, voluntaria, a lo mejor a una cierta situación personal. ¿Y en tu familia se escribía? No, nadie. ¿Nadie? Ni siquiera una bisabuela perdida, una tatarabuela. Tengo una familia, soy muy lejana familiar, de Corín Tellado. ¿Sabes quién era Corín Tellado? Por supuesto. Pues eso. Sí, por son parte parientes. De madre. Bueno, pero no parientes, pero parientes no desciendo de ella para nada. O sea, parientes laterales. Digamos que era por parte de madre, pues era una prima de una tía, yo qué sé. O sea, que no vengo directamente de ella para nada. Mira qué interesante. Sigamos hablando de Los tiempos del odio. Es un libro que se lee rápido, que tiene mucha fantasía, pero también mucha realidad. Sí. Las personas que nos están viendo y que probablemente todavía no lo han leído, ¿por qué crees tú deberían tener este libro en su biblioteca? ¿Por qué deberían darle una oportunidad a Los tiempos del odio? Mira, no sé, siempre me abochorna decir que deberían leerlo, porque hay tantos libros maravillosos para leer, que no es una obligación leer mi libro, pero yo creo que este libro creo que lo pueden disfrutar muchísimo, porque para mí fue un libro que ya te digo, con un montón de emociones y con un montón de verdades dentro, que fui aprendiendo a medida que las escribía. Tiene varias cosas. Una de ellas es una intriga. De las 3 novelas de Bruna, además, yo creo que esta es la más madura. Ya consigo que la intriga sea la más profunda, que sea la más intensa. Es un libro que me dice la gente que te metes y te caes dentro y que no lo puedes dejar. Y al mismo tiempo, dentro de esa trepidación, digamos, que tiene la intriga, creo que tiene muchas capas de entendimiento y de reflexión sobre nuestra realidad, ¿no? Y sobre el mundo. Esta refleja los tiempos del odio en los que vivimos ahora, este momento de descrédito de la democracia, y que en todo el mundo la gente se está lanzando equivocadamente en brazos de la falsa pureza del dogma, ¿no? Y de los extremismos de izquierdas y de derechas, laicos o religiosos como el ISIS, mundos verdaderamente de odio, y con estas demagogias ultras como las de Trump o Bolsonaro, que llegaron al poder con discursos de odio, es increíble, votados mayoritariamente, ¿no? Entonces mi libro yo creo que da una esperanza ante eso, y que da una luz de esperanza, porque además termina bien, digamos que ganan los buenos en mi libro, en el sentido de que si realmente luchas por mejorar la situación, luchas por desvelar las mentiras de estos demagogos y tal, pues se puede conseguir una sociedad mejor, ¿no? Entonces, y luego también es un libro, es una novela de amor, y en ese sentido novela de amor. Ella siente mucho, la protagonista. Sí, y entonces también me parece desde ese punto de vista también conmovedor. Me gustan los personajes secundarios, como Ángela, es un personaje que solo está en este libro y que me encanta, me ha gustado mucho, y que lo he descubierto por casualidad y que creció solo. Y luego ya te digo, ese final que para mí es muy emocionante. Escribes hacia el 2110,
pero los tiempos del odio, ¿vivimos tiempos de odio hoy? Sí, completamente, es lo que te acabo de decir, o lo he intentado decir, que es un reflejo, yo creo que clarísimo de ese momento, ¿no? La democracia, al ser tan transparente, pues deja ver que eso es una buena cosa, pero deja ver entonces pues su hipocresía, deja ver vivimos democracias imperfectas, no deja ver su corrupción y deja ver su injusticia, y la gente mucha gente joven, como aquí digo, es manipulada por los poderes, digamos, y entonces equivocadamente pues se lanzan en brazos de esa falsa pureza del dogma, y eso nos puede llevar a un abismo, porque digo en la vida real, porque realmente podemos perder logros democráticos conseguidos durante siglos. Y la cuestión es que yo he nacido y he crecido mi primera juventud en la dictadura de Franco, entonces sé muy bien que cualquier democracia, por mala que sea, es 1000 veces mejor que una dictadura. Y en estos tiempos de odio, ¿el amor dónde se asoma, dónde queda, dónde pues está? El subtítulo de la novela es ese, Sin amor no merece la pena vivir, y entonces está contado esa frase desde 2 puntos de vista. Una desde el amor sentimental, el amor pasional, que para Bruna es muy importante este libro porque Bruna acepta la vulnerabilidad, por primera vez acepta la vulnerabilidad de amar, ¿no? Porque efectivamente amar nos hace más vulnerables, nos hace más frágiles, pero para mí no hay opción, ¿no? Porque si escoges no amar para no ponerte en riesgo, en realidad estás escogiendo no vivir, quiero decir. Entonces, claro, evidentemente. Entonces, Bruna aquí, Bruna es un personaje de esos que todos conocemos, que tiene miedo de sus propias emociones porque piensa que los sentimientos la debilitan, ¿no? Pero bueno, ella va aprendiendo a luchar contra ese miedo, y aquí en esta novela aprende por fin a aceptar esa vulnerabilidad y aprende a amar, ¿no? Esa es una de las partes. Y la otra cosa que también sirve ese subtítulo es el de otro tipo de relación social, ¿no? En vez de cultivar el odio, como decíamos, el enfrentamiento, el buscar, ¿no?, enemigos a los que machacar, pues buscar otro tipo de relación social que se base más en la tolerancia, que se base más en la complicidad y en la convivencia, ¿no? ¿Ibas a leer la dedicatoria? Sí, porque me gusta mucho. Para todos los hombres que he amado en mi vida, incluso aquellos que no se lo merecieron, y para todos los hombres que me han amado en la vida, incluso aquellos a quienes no merecí. Pero es que muchas veces el amor pasional, que sí, imaginario, amamos el amor, sí, ¿no? Sí, sí. Pues lleva a muchos malentendidos y a muchos entrecruzamientos, ¿no? ¿Cuántas veces en cada una de nuestras vidas amamos a alguien que no nos ama y nos aman y no les amamos? A veces por eso, porque realmente decía Huizinga que el amor es triangular, ¿no? Y a veces simplemente el hecho, esto es una tragedia, el hecho de que alguien te demuestre demasiado a las claras su amor hace que a ti no te guste. No. Qué desastre esto, ¿no? Un espanto. Un espanto, somos pero masoquistas. Somos así. No, somos estúpidos, o sea, somos tremendos. Y la tecnología, porque es un tema que también está presente en los tiempos del odio, porque es una sociedad obviamente hipertecnologizada, sí, pero también está esta gente que son los antiguos. Sí, los nuevos antiguos. Los nuevos antiguos, que me encantó porque eso, bueno, ya hay gente hoy día que no tiene celular, que no tiene WhatsApp. No, pero hay ya sociedades así desde hace mucho tiempo, como los Amish, por ejemplo, ¿no? Y tal, que reniegan de la tecnología, ¿no? Pero entonces, en el siglo XXI sería como más todavía. Todavía, bueno, pues los nuevos antiguos hacen una serie de reflexiones sobre el mundo y tal, que en algunas puedes estar de acuerdo, pero al final te das cuenta que son otros intolerantes, terribles, y que esa tampoco es vía, ¿no? Otra es una vía para... Luego lo que pasa además en mi libro es que hay un apagón de la electricidad por causas que pueden ser verdaderamente científicas. A mí me gusta mucho la ciencia y la tecnología, y los libros de Bruna pues son un futuro posible e incluso probable, ¿no? Entonces hay un apagón en mi libro eléctrico, de electricidad, y claro, es espeluznante porque hay una posibilidad real y natural de que nos suceda, y si eso sucede las consecuencias son catastróficas. Ahora, cuando me puse a desarrollar el apagón en la novela, me quedé helada de darme cuenta hasta qué punto dependemos verdaderamente de la electricidad. Y lo que salía que en 1800 había pasado eso en Madrid, y que habían pasado aureolas boreales, sí, ¿eso era verdad? Totalmente cierto. Ya. Ahí yo también dije, oye, tengo que buscarlo, no es totalmente cierto, es que ese apagón puede pasar por un problema, ¿no?, del Sol, de nuestro Sol, de una emisión magnética tan grande, ¿no?, unas erupciones magnéticas tan grandes que de repente se funda todo. Entonces ya pasó, la última vez que pasó en el planeta, en la Tierra, a ese nivel, fue en el año 1800, no sé cuántos, 50 o algo así. Uh-huh. Y entonces tuvo muy poca repercusión en el sentido de que casi no había electricidad.
De manera que no, pero podría volver a pasar y ahora mismo se fundiría todo y entonces habría montones de muertes, claro. ¿Cuánto te demoraste en escribir este libro? Pues entre que empiezas a pensarlo y a anotar y tal, no sé, 2 años y medio, por lo menos, sí. Y si te demoraras menos, nos dirías que más, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Normalmente de media, cuando antes de media en mi vida me he demorado como 3 años de media en hacer los libros. Ahora estoy intentando bajarlo a 2 años y estoy consiguiéndolo más o menos, porque ya soy muy mayor y tengo una lista de libros que quiero escribir, entonces estoy intentando justamente tardar un poco menos, pero este próximo, por ejemplo, ya voy a tardar otra vez 3 años. ¿El que estás escribiendo ahora? Sí. ¿Y nos puedes adelantar algo? No, es un libro contemporáneo que no tiene nada que ver con los de Bruna y que está protagonizado por un hombre. Y empieza en un tren, por eso lo llamo como título de trabajo, la novela del tren, pero vamos, no sé cómo va se a cambiar, llamará. pero nunca se sabe. ¿Nombre de serie tiene? Bueno, no, nada. ¿Hay alguna temática que sientas que no has cubierto aún y que está ahí muy fuerte? No, la verdad es que todo es como, sí, hay como un territorio interior, ¿no? Que es el que siempre vas dando vueltas, como te digo, o sea que, no sé, en esta, de todas maneras, en esta nueva novela del tren sí que va a salir algo que ya está en mis novelas, como por ejemplo El corazón del tártaro, clarísimo, hay muchísimas otras, ¿no? Pero que es un poco también el infierno de la familia. O sea, la familia puede ser maravillosa, pero la familia como infierno, sí. Exacto. Supe que tienes un tatuaje de un verso de Raúl Sí, Zurita. aquí en el... Mostrémoslo, por favor. Sí. Ni pena ni miedo. Sí, ahí detrás, ¿lo ves? Exacto, sí, se ve perfecto. Esa frase, ese verso, en realidad está impreso en el desierto de Atacama. Está excavado en el desierto de Atacama. 3.000 metros tiene. Tiene, sí, 3 kilómetros, 145 metros de larga la frase, y cada letra tiene 400 metros de altura, vamos. No es tu único tatuaje, en todo caso. No, tienes varios. Tengo bastantes, sí. Sí. Aquí tengo una salamandra aquí tengo Sapere Aude, que es Atrévete a saber, de Kant y la fórmula de la relatividad. Aquí tengo pájaros por aquí que suben hasta aquí y ya está. ¿Cuándo te empezaste a hacer los tatuajes? Pues yo era hippie. De hecho, tú siempre dices como esta podría ser mi vida paralela y estar siendo mesera en algún pueblito. Exacto, y estaría escribiendo, decía. Estaría escribiendo, exactamente. Deberías hacer la entrevista tú sola. Te preguntas y te respondes, qué genial. Te aplaudo. Pues entonces yo era hippie, efectivamente, y ya entonces la gente hippie se tatuaba y me encantaban siempre los tatuajes, pero también soy bastante claustrofóbica y pensé, el tatuaje que entonces además no se podían quitar, pues ahora sí con láser, aunque duele mucho, pues dije, es que no me puedo tatuar porque ya para tantos años con el tatuaje me puedo cansar, ¿no? Pero claro, cuando ya fui acercándome a mis 50, ya iba por los 40 y algo, dije, bueno, ahora ya por mucho que viva ya no me voy a arrepentir de los tatuajes, y ahí empecé a tatuarme. La primera fue la salamandra, hace 20 y algo de años. ¿Y el verso de Zurita cómo lo leíste? Pasé, no lo leí, estuve en Atacama, estuve en el desierto de Atacama, fui a ver el verso de Zurita excavado, caminé por encima de esas letras ciclópeas, me pareció un verso maravilloso y sobre todo me pareció una frase perfecta como lema, un lema perfecto para la tercera edad, ¿no? Porque a medida que envejeces hay más pena y hay más miedo, y son 2 sentimientos que yo creo que no conviene engordar. El periodismo y la literatura, que siempre han estado en tu vida. Tú eres columnista, entrevistadora, has hecho más de 2.000 entrevistas. Sí. Ahora acabo de sacar un libro de entrevistas precisamente. ¿Ese va a llegar acá? Sí, yo creo que incluso es muy probable que esté. El arte de la entrevista, estoy casi segura de que está. Es una selección de las mejores entrevistas. Sí, exacto, acabo de sacarlo con Debate, sí. Y entrevistaste a Julio Cortázar. Sí. El año 82. Le entrevisté 2 veces. De hecho, pero sí, la entrevisté. ¿Fue dura la entrevista? O sea, parecía dura en realidad. Era bastante antipático. ¿Sí? Sí, era bastante antipático, sí. Y era como muy estirado, era un tipo muy estirado. ¿Y cuánto la literatura y el periodismo, como siguen siendo estos caminos paralelos, hoy día te sientes más cerca de la literatura, te sientes periodista hasta el día que te mueras? El periodismo que yo hago, que es ser plumilla, ¿no? O sea, que es decir, haber hecho siempre un periodismo de prensa escrita, y además siempre como reportera, no como editora, como directora. Bueno, fui redactora jefa, pero esa parte, sí, no, durante año y medio, pero vamos, País. sí.
pero esa parte no. Te quiero decir, ser plumilla, como lo llamamos nosotros en España y tal, pues eso es un género literario como otro cualquiera. Es también literatura. Fíjate que A sangre fría de Truman Capote, pues es un reportaje y es un libro a alta literatura. Pero así que para mí me parece súper honroso y maravilloso como género, pero realmente mi corazón, lo que yo soy, es novelista, ¿no? Narradora, porque el periodismo para mí pertenece a mi ser social, es un trabajo. Podría dejarlo, no lo quiero dejar, porque no quiero vivir además de la novela, ¿no? Pero podría dejarlo y no me pasaría nada. Y sin embargo, la narración, como la mayor parte de los novelistas, pues empecé a escribir de niña, ¿no? Y eso, empecé, como hemos dicho, a los 5 años. Entonces, desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo. Y forma parte esencial de lo que yo soy, de la definición de mí misma, de mi estructura básica, ¿no? No sé cómo me las arreglaría para vivir, para soportar la vida sin escribir, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué seguir escribiendo en el siglo XXI? Pues porque lo necesitas, igual que beber agua. El verdadero escritor es el que necesita escribir para poder levantarse por las mañanas. Esto no quiere decir que seas buen escritor, ¿eh? Recuerdo que le hice una entrevista a Eric Segal, que era el autor de Love Story hace un montón de años, y me tuve que leer pues bastantes novelas suyas, como 3 novelas suyas para hacerle la entrevista. ¿A cuál más horrorosa? Me parece un escritor espantoso, espantoso. Ya se ha muerto el pobre, ¿no? Y le fui a hacer la entrevista a Londres y me cayó muy bien y me pareció un verdadero escritor. Necesitaba escribir para vivir, verdaderamente era un escritor auténtico, pero malísimo. ¿Entiendes? Eso no te hace bueno. Tu necesidad no te hace bueno, pero tu necesidad te hace escritor. Muchas gracias, Rosa Montero, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Montserrat. Hablando de los tiempos del odio, y te esperamos que vengas a presentar pronto, en 3 años más, una próxima novela. Sí, ojalá. Y muchas gracias por tu pasión lectora y por toda la maravilla que me dices. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Lo Justo y Necesario y nos vemos la próxima semana.